Tengo una pregunta para los fans de Canción de Hielo y Fuego. ¿Cuál es la historia más escabrosa que habéis leído en los libros de George R.R. Martin? Déjamelo en comentarios que me interesa leerlos. Para mí, una de las historias más terroríficas es aquella protagonizada por la princesa Aeria Targaryen y el famoso dragón conocido como Balerion, el Terror Negro. Bueno, los que sois superfans de la saga seguro que lo conocéis, pero los que habéis visto Juego de Tronos o estáis viendo La Casa del Dragón como mero entretenimiento, puede ser que necesitéis que os refresque la memoria un poco. A este dragón no lo hemos visto en ninguna de las dos adaptaciones, porque tanto en la época de Juego de Tronos como en la de La Casa del Dragón, Balerion ya muerto. En La Casa del Dragón, cuando los Targaryen están en su apogeo, vemos el cráneo de Balerion, que había sido el amado dragón del padre de Rhaenyra, exhibido en la Sala del Trono de la Fortaleza Roja, rodeado de velas, ya que es venerado como si fuera un dios. En Juego de Tronos, sin embargo, estamos en una época en la que la casa Targaryen ya ha caído y Robert ha ordenado la retirada de los huesos de Balerion y los ha depositado en las mazmorras. Balerion fue montado por el famoso Aegon el Conquistador y lo ayudó a conquistar Poniente. Este dragón era famoso precisamente por ser el dragón más grande que se hubiese visto jamás y se decía que su fuego era negro, de ahí el nombre de El Terror Negro. Este dragón también fundió las espadas para crear el famoso Trono de Hierro, entre otras varias hazañas. Y tras la muerte de Aegon el Conquistador, fue reclamado por su hijo Maegor el Cruel, más tarde por su bisnieta Aeria Targaryen y finalmente, ya en la vejez del dragón, fue reclamado por Viserys Targaryen, cuando todavía era príncipe, tal y como se nos cuenta en La Casa del Dragón. La persona que nos interesa aquí es Aeria Targaryen, la bisnieta de Aegon el Conquistador. Bueno, os voy a poner el árbol genealógico de los Targaryen porque es bastante fácil perderse, no solo porque llega un punto en el que se repiten los nombres, sino también porque hay tanto incesto que llega un punto que ya no sabes quién es tío, sobrino, esposo, hermano o todo a la vez de alguien. Y encima, Aegon el Conquistador, para complicar las cosas en términos de incesto, no se casó solo con una de sus hermanas, sino que se casó con las dos. Con la mayor, Visenya, por obligación, y con la menor, que se llamaba Rhaenys, esta vez por amor. La corona pasó de Aegon el Conquistador a su hijo mayor, Aenys, y cuando este murió, la corona técnicamente debía pasar a su hijo mayor, que se llamaba en honor a su abuelo, Aegon. Sin embargo, Maegor, el hermano menor de Aenys, tomó el trono por la fuerza. Aegon tenía dos hijas con su hermana Reina Targaryen. Eran dos gemelas y se llamaban Aeria y Rhaella. Ninguna de ellas llegó a conocer a su padre, ya que cuando Aegon intentó reclamar su trono, fue asesinado por Maegor a lomos de Balerion, dejándole el sobrenombre de Aegon el Incoronado. La madre de las niñas sabía que sus vidas estaban en peligro. Por aquel entonces tenían apenas un año de edad, pero para aquellos que creían que Aegon era el legítimo heredero al trono de hierro, Aeria era ahora su justa sucesora. Así que, por miedo a que Maegor viniese a asesinarlas, la madre de las niñas decidió teñirles el pelo para ocultar su identidad. Les cambió el nombre y las envió muy lejos, al cuidado de aliados poderosos que les buscaron buenos hogares de acogida. Su madre incluso insistió en que ni ella misma debía saber el lugar donde se las llevasen, ya que saberlo implicaría que, si algún día la torturaban, podría llegar a revelar esta información. Sin embargo, la reina Tiana de Pentos encontró a las niñas y las llevó a la Fortaleza Roja, para usarlas como herramienta para que Rhaena accediera a casarse con su tío Maegor el Cruel. La menor de las dos hermanas, Rhaella, fue enviada a Antigua para convertirse en septa, mientras que Aeria fue nombrada heredera de Maegor y mantenida en la corte. Años más tarde, tras la muerte de Maegor, se discutió quién debía sentarse en el trono. Técnicamente, la heredera debía ser Aeria, que por aquel entonces tenía 6 años. Sin embargo, Aeria era al parecer una niña tímida, proclive a las lágrimas y a mojar la cama, y su madre reconoció que no estaba preparada para ser reina. Su hermana, Rhaella, por el contrario, era audaz y valiente, pero su madre no la tuvo en cuenta, y tanto ella como la mayoría de miembros del consejo votaron porque Jaehaerys tomase el trono. Jaehaerys era aún menor de edad, pero lo consideraron un candidato más apto. Y bueno, se cuenta que seguramente el sexo de las gemelas jugó en su contra en esta decisión del consejo. Jaehaerys fue coronado en Antigua y en esta celebración asistieron Aeria, Rhaella y su madre. Y 9 días después, Aeria acompañó al nuevo rey en su camino de regreso a Desembarco del Rey.
Sin embargo, después de la visita a Antigua, la personalidad de Aeria cambió radicalmente, convirtiéndose en una niña mucho más audaz y obstinada, mientras que Raela, que se quedó en Antigua, pasó a ser mucho más tímida y asustadiza. Esto hizo pensar a muchos que alguien había aprovechado el momento para cambiar a las hermanas, pero a mí me gusta pensar que fueron ellas mismas las que decidieron intercambiarse las vidas, ya que la que se llamaba Aeria estaba destinada a ser la heredera al trono, pero su personalidad no encajaba mucho con esto, mientras que su hermana Raela sí que parecía tener una personalidad más afín. Años más tarde, tras la boda de Jaehaerys con su hermana Alysanne, Rhaena, la madre de las niñas, le pidió a Jaehaerys que le concediera Rocadragón como su propio castillo, y también a su hija Aeria, a quien no veía desde la coronación de Jaehaerys en Antigua. Jaehaerys aceptó y Rhaena se convirtió así en la reina de Rocadragón. Cuando la princesa fue enviada a vivir con su madre, sin embargo, ambas apenas tenían un vínculo la una con la otra. Aeria era entonces una niña valiente y confiada, a la que le encantaban las emociones de la Fortaleza Roja y las atenciones que recibía como heredera al trono de hierro, y se dice que fue incluso la capitana de una cuadrilla de jóvenes que aterrorizó al castillo. Vamos, era una gamberrilla mimada. Y todas estas comodidades y atenciones desaparecieron cuando fue enviada a vivir con su madre a Rocadragón. Allí no había ni doncellas de su edad en el castillo, y no se le permitía ser amiga de las hijas de los pescadores de la aldea. Su madre le resultaba una desconocida severa, y las mujeres que la rodeaban básicamente ignoraban a Aeria. De todas ellas, la única con la que se hizo amiga fue Elisa Farman, que le contaba sus aventuras en el mar y le prometió enseñarla a navegar algún día. En comparación con Desembarco del Rey, lo único que Rocadragón sí que tenía eran los dragones, ya que era en esa localización en la que muchos dragones tenían sus guaridas, y por lo tanto nacían muchos dragones en Rocadragón. La madre de Aeria le animó a reclamar un dragón, ya que así podría volar y sentirse más libre. Así que Aeria, a falta de tener su adorado caballo en la Fortaleza Roja y los perros de caza y sus amigos, empezó a contar los días hasta el momento en el que pudiera montar un dragón y volar muy lejos. En el año 53 después de la conquista de Aegon, Aeria fue finalmente reemplazada como heredera al rey cuando la reina Alysanne dio a luz a la princesa Daenerys. No, esa Daenerys no. Otra Daenerys, si es que con estos nombres no hay quien se entere. Aeria no estaba nada contenta de haber sido sustituida como heredera al trono por esta tal Daenerys, y para entonces la chica era una adolescente desafiante que no asistía a las oraciones, lecciones y comidas, y se dirigía a los miembros de la corte de su madre como Ser Estúpido, Lord Caracerdo y Lady Pedorra. Al año siguiente, Lady Elisa Farman, la única amiga que Aeria había tenido en Rocadragón, decidió marcharse de la isla. Aeria le suplicó que se quedara o que se la llevase con ella, pero Elisa se negó y se marchó. Más tarde, ese mismo año, después de que las amigas de la reina Rhaena fueran envenenadas por su marido, la reina Alysanne visitó la isla para consolar a su hermana y a su sobrina. Aeria estaba enfurecida y rechazó a la reina. Estaba enfadada no por la muerte de las mujeres, ya que decía que eso no le importaba para nada. Más bien estaba enfurecida por ya no ser la heredera, y porque nadie le prestase tanta atención como antes. Aeria le rogó a su tía que la llevara de vuelta con ella a Desembarco del Rey, pero cuando Alysanne habló del tema con Rhaena, la idea fue rechazada por completo. Esa noche, Rhaena llamó a su hija y tuvieron una gran pelea. Y a Aeria no se le ocurrió otra cosa que ir a reclamar al dragón más temido de todos, Balerion, que, si recordáis bien, había sido el asesino de su padre, y a lomos de este dragón desapareció de Rocadragón, y su madre pensaba que se había ido a Desembarco el Rey, porque era donde ella quería ir. Pero cuando llegó a la capital y preguntó por ella, descubrió que no se la había visto por ahí. Se enviaron cuervos a todos los señores de los 7 reinos, para que informaran cualquier avistamiento de Aeria o Balerion, y Rhaena los buscó a través de los 7 reinos a lomos de su dragón, Sueñafuego, o Fuego en Sueño, según la edición que tengo yo. Pero nadie encontró a Aeria. Era muy extraño, ya que con la envergadura de Balerion, alguien tendría que haberlos visto. Jaehaerys comenzó a temer que Aeria estuviera muerta, y reconoció al consejo privado que probablemente Balerion la había arrojado de su espalda. Sin embargo, si eso fuese cierto, Balerion habría regresado a su guarida en Rocadragón, ya que en el momento en el que se quedaba sin jinete, siempre regresaba a su guarida. Así que las teorías empezaron a apuntar a que Balerion había volado hacia el este. Aeria y Balerion estuvieron desaparecidos más de un año, pero finalmente el temible dragón
regresó a Desembarco del Rey. Apenas había tocado tierra cuando la princesa Aeria cayó de su lomo. Incluso a los que eran más cercanos a la princesa les costó reconocerla en su estado. Se encontraba prácticamente desnuda, vestida con jirones y harapos que le colgaban de piernas y brazos. Tenía el cabello alborotado y apelmazado, y estaba extremadamente delgada. En el suelo, gritó a los caballeros, escuderos y sirvientes que la habían visto descender. «Por favor, yo nunca». Y entonces, mientras todos corrían hacia ella, se desplomó. Sir Lucan Strong, que se encontraba en su puesto, apartó a los mirones y alzó a la princesa en brazos para llevarla ante el gran maestre Bennifer. Más adelante diría que la piel de la chica ardía tanto con la fiebre que tenía que sintió el calor incluso a través de las escamas de su armadura. También tenía los ojos inyectados en sangre, afirmó el caballero, y había algo dentro de ella, algo que se movía y la hacía temblar y retorcerse en mis brazos. La princesa terminó muriendo, y los hombres que estaban a su cargo, el septón Bath y el gran maestre Bennifer, juraron no contarle a nadie lo que vieron y experimentaron dentro de la habitación de la princesa, mientras ella moría lentamente. Pero llegó un día en el que Barth decidió escribir la historia porque, según dice, las pesadillas ya lo estaban atormentando demasiado. Hemos dicho a todo el mundo que la princesa Aeria murió de fiebres, y es cierto en sentido estricto, pero se trataba de una fiebre que jamás había visto, y que espero no volver a ver nunca. La princesa estaba ardiendo, tenía la piel roja e inflamada, y cuando le ponía la mano en la frente para ver cuán caliente estaba, era como meterla en una olla de aceite hirviente. Apenas le quedaba un adarme de carne sobre los huesos, tan demacrada y consumida se encontraba. Pero, además, pudimos observar ciertos abultamientos en su interior, como si la piel se inflase y luego volviera a hundirse. No como si, ya que tal era la verdad. Había cosas en su interior, cosas vivas, que se movían y se retorcían, tal vez en busca de una salida y que le causaban tan grandes dolores que ni la leche de amapola la aliviaba. Dijimos al rey, como desde luego dijimos a su madre, que Aeria no habló en ningún momento, aunque es mentira. Rezó por olvidar pronto ciertas cosas que susurró a través de sus ajados y sanguinolentos labios. No logró olvidar cómo suplicaba la misericordiosa muerte. Todas las artes del maestre se vieron impotentes contra la fiebre, si es que, en efecto, podemos dar a tal horror un nombre tan común. El modo más sencillo de explicarlo es que la pobre niña se cocía por dentro. La carne se oscurecía más y más, y luego comenzaba a resquebrajarse, hasta que la piel ya no se asemejaba más que los 7 reinos me perdonen, cortezas de cerdo. Finos hilillos de humo le surgían de la boca, la nariz y más obscenamente, los labios menores. Para entonces ya había dejado de hablar, si bien los seres de su interior continuaban moviéndose. Los mismísimos ojos se le cocieron en el cráneo y acabaron por abrirse como 2 huevos abandonados durante demasiado tiempo en agua hirviendo. Me pareció la cosa más horrible que jamás hubiera visto, pero pronto me desengañé, ya que un horror aún peor me aguardaba. Llegó cuando Bennifer y yo introdujimos a la pequeña en una bañera y la cubrimos con hielo. La impresión provocada por la inmersión le detuvo el corazón inmediatamente. Me digo, de ser así, fue una clemencia, ya que entonces salieron los seres de su interior. Los seres, la madre nos asista, no sé cómo referirme a ellos. Eran gusanos con rostro, sierpes con manos que se contorsionaban, viscosos y atroces seres que parecían retorcerse, palpitar y ensortijarse al erupcionar de sus carnes. Algunos no eran mayores que mi meñique, pero uno, al menos, era tan largo como mi brazo. Oh, válgame el guerrero, qué horribles ruidos emitían. Pero murieron. Debo recordarlo, aferrarme a eso. Fueran lo que fueran, eran criaturas de calor y fuego. Uno tras otro se aplastaron y contorsionaron, y perecieron ante mis ojos, gracias a los 7. No pretenderé darles un nombre, eran horrores. Y todo queda como un gran misterio. Muchos creían que la princesa había volado a Oriente y no a Occidente, y que debió de esconderse en alguna parte de Essos, quizás pensando que las ciudades libres estaban muy lejos del alcance de su madre. Aún así, los agentes e informadores no dieron pista alguna de ella al otro lado del mar angosto. Pero, según termina contando el propio Barth, quizás la pregunta desde un inicio estaba mal planteada. Se estaban preguntando dónde Aeria llevó a Valerion, pero se tenían que haber preguntado dónde fue que el dragón la llevó a ella y no al revés. Una cosa es encaramarse a lomos de un dragón y otra muy distinta, que se pliegue a la voluntad del jinete, sobre todo tratándose de una criatura tan vieja y fiera como el terror negro. Barth especuló que Valerion había llevado a Aeria a Valiria, la antigua capital del imperio que ahora estaba en ruinas. Esta ciudad fue destruida
junto al feudo franco de Valiria, un gran imperio que abarcó gran parte del continente de Essos. La causa de la destrucción fue un cataclismo conocido como la Maldición de Valiria. Se desconoce qué ocurrió y por qué, pero el antiguo y poderoso feudo, hogar de dragones y hechiceros, fue destruido en cuestión de horas. Cada colina, en 500 millas a la redonda, explotó y llenó el aire de ceniza, y un fuego tan caliente que incluso los dragones que estaban volando ardieron. La tierra se abrió, engullendo palacios, templos y ciudades enteras. Los lagos hervían o se convertían en ácido, y las montañas expulsaron lava a 1000 metros en el aire. Al norte, el terreno se fragmentó, desintegró y desplomó sobre sí mismo, siendo engullido por un mar embravecido. Según se cuenta, los valirios eran algo más que simples señores dragón. Al parecer, practicaban la magia de la sangre y otras artes oscuras. Escarbaban en la tierra en busca de arcanos y creaban monstruosas quimeras. Así que, según las supersticiones, los dioses los habían castigado con esa maldición. Ahora se creía que tras esa increíble destrucción, la ciudad de Valiria estaba únicamente habitada por extrañas criaturas malditas, tales como en las que se encontraron el cuerpo de Aeria. Pero no solo la princesa llegó herida, sino que Valerion tenía llagas a medio curar y una gran herida en el costado. Por miedo a más maldiciones provenientes de Valiria, Jaehaerys prohibió que toda nave sospechosa de haber visitado las Islas Valirias pudiese atracar en ningún puerto de los 7 reinos, y sus súbditos tenían prohibido también viajar a Valiria so pena de muerte. Antes de que Rhaena Targaryen pudiera llegar a tiempo, ya habían incinerado a su hija, pero por suerte llegó antes de que enterrasen su urna en Rocadragón, junto a la de su padre. Y digo por suerte porque Rhaena pudo oponerse a esto, diciendo que la princesa odiaba a Rocadragón y lo que ella deseaba era volar. Así que tomó sus cenizas y, a lomos de fuego en sueño, las esparció por el cielo. No mucho después, Valerion se convirtió en el primer dragón de los Targaryen que sería alojado en Pozo Dragón, y se creó una nueva guardia llamada los Guardianes de los Dragones, que se encargaría de vigilar a los dragones día y noche para que no se volviera a repetir algo como lo que le había ocurrido a la princesa Aeria. Y bueno, ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Dónde creéis que Valerion llevó a Aeria? Y lo más importante, si vosotros hubieseis sido Viserys, el padre de Rhaenyra, ¿os hubierais atrevido a reclamar este dragón sabiendo lo que le hizo a la princesa Aeria? No olvidéis darle a me gusta a este vídeo si habéis llegado hasta el final, ya que de esta manera ayudáis a que el algoritmo haga que mi canal pueda crecer. Os invito a pasaros por mi página de Patreon, donde suelo compartir las ideas para próximos vídeos, a seguirme en redes sociales y a descargaros mi guía gratuita de fantasía y ciencia ficción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!